Entonces, hoy vamos a hablar sobre qué es exactamente una función, ¿ah? Vamos a hablar sobre la definición de la función, y también sobre cómo se representa, ¿ah? Las formas de representar una función. Bueno, dice, ¿para qué sirven las funciones? Se lo voy leyendo. Sirven para modelar matemáticamente algunas situaciones de la vida. ¿Ah? Por ejemplo, interpretar datos, etc. Y acá les puse ejemplos. ¿Ah? No es un capricho de que siempre en los cursos de matemática trabajemos con funciones. Es porque nos permiten entender todo el resto de las cosas. ¿Ah? Acá les puse un ejemplo que es peso para la estatura de los niños. ¿Ah? Por ejemplo, este tipo de gráficas que las ven en el carnet del niño y del adolescente, seguramente las hayan visto. Y bueno, y entender las gráficas nos permite entender eso. ¿Qué quiere decir si está en un rango adecuado de peso, de altura? Acá, otra de las gráficas que le puse es comparación de la economía de los países. ¿Ah? Cuando hablan de si aumentó el PBI o cómo está la economía en Argentina, en Chile, en Uruguay, bueno, eso lo leemos a través de una gráfica que es una representación de una función. Vamos a ver hoy. Otros ejemplos que tengo por acá son, bueno, por ejemplo, la velocidad que va tomando un móvil o un automóvil a medida que avanza el tiempo. Permite esto también comparar ese tipo de cosas. Y finalmente puse la famosa gráfica de contagios esta es la del COVID específicamente, ¿tá? De una epidemia. O sea que las funciones también describen, por ejemplo, el aumento de contagios con el paso del tiempo. ¿Sí? Por eso nos sirven mejor, les puse acá, para comprender el mundo en que vivimos. ¿No? Bueno, ¿qué es una función? Una función es una relación entre dos conjuntos que cumple, ¿no? Una relación quiere decir se relacionan los elementos de un conjunto con los elementos del otro conjunto. ¿Qué cumple? Que cada elemento del conjunto A, de uno de esos conjuntos, se relaciona con un único elemento del conjunto B. Esa es la definición de función, nada más que eso. Ustedes teniendo presente eso, pueden saber lo que es una función. Interrumpan cuando quieran, cuando hayan dudas, chiquilines. Y bueno, y ahora les voy a poner algunos ejemplos sencillos sobre funciones, o por lo menos para ver relaciones entre elementos de conjuntos y podemos ir discutiendo si estas relaciones son funciones o no. Acuérdense, la definición era cada elemento del conjunto A se relaciona con un único elemento del conjunto B. ¿Ah? Entonces yo acá puse un conjunto A con tres elementos. Elemento A, elemento B, elemento C. Conjunto B con el elemento 1, el 2 y el 3. Entonces dice, bueno, la A se relaciona con el 1, la B con el 2, la C con el 3. ¿Cumple con la definición de función? ¿Qué opinan? Sí. Sí, ¿verdad? Sí. Cada elemento se relaciona con un único. Entonces, este ejemplo, esta relación es una función. Vamos a ver otro. Bueno, acá otro ejemplo. ¿Tá? Conjunto A, conjunto B. Este se relaciona con el 1, o sea que un elemento de A se relaciona con un elemento de B. La B se relaciona con el 1, la C se relaciona con el 2. ¿Qué opinan ahora? ¿Será o no será? No, porque falta uno. Bueno, pero a ver, voy a decir la definición de nuevo porque yo me la sé de memoria. Cada elemento del conjunto A se relaciona con un único elemento del conjunto B. ¿Eso lo cumple? Sí. Sí. Exacto. Entonces, no me importa que sobren elementos en el conjunto B. Eso no me interesa. Si se cumple la definición, entonces esto es función también. ¿Ah? Puede pasar, miren, que haya dos elementos de A que se relacionan con el mismo elemento de B. No pasa nada, no me afecta. Bueno, y acá arriba dice, no sé si ustedes lo llegan a ver, esta forma de representar las funciones se llama diagramas de Venn. ¿Tá? Un tal Venn
inventó esta forma de representar las funciones, que es como escribir los conjuntos como si fueran bolsas y vincularlos mediante una flecha. Voy a poner más ejemplos. Por acá creo que hay uno que no se ve muy bien. Bueno, y estos ejemplos ya nos dice que no son función directamente. Vamos a ver por qué no son función. En el conjunto A tenemos la letra A que se vincula con el 1 y con el 2. En el conjunto A tenemos la letra B que se vincula con el 2 y la letra C que se vincula con el 3. Y dice no es función. Entonces, a ver quién se da cuenta por qué eso no es una función. ¿Qué es lo que no cumple? Puede ser que A se conecte con 2. Exacto. No cumple lo de que cada elemento de A se conecta con un único elemento de B. Acá se conecta con 2, ¿tá? Como dice Valentina. Entonces, por ese motivo no es función. Miro este otro ejemplo que está acá, que se ve medio poco claro por los colores, ¿tá? Pero miren lo que pasa. A se vincula con 1, B se vincula con 2, C se vincula con 3 y con 4, y D nada. Entonces, este tampoco es función. Primer cosa por lo que decía Valentina, ¿no? Porque C se vincula con 2. Y segundo, que D no se conecta con ninguno. Exacto. Y no pasa que todos los elementos del conjunto A se comuniquen con uno del B, o se relacionen con uno del B. Por eso también decimos no es función. ¿Queda claro hasta ahora esto? Sí. Sí. Bien, Sí. avanzamos entonces. Vamos a ver formas de representar una función. ¿Tá? Y vamos a trabajar con esta que yo inventé acá, que ahora les cuento qué significa. Siempre al conjunto A, al primero de los conjuntos, le llamamos dominio. Esa palabra seguramente la escucharon un montón de veces. Y al conjunto B, al segundo conjunto, le llamamos codominio. ¿Ah? Ese, en lenguaje matemático, en vez de llamarles A y B, le llamamos dominio y codominio. Entonces, esta función que yo inventé, miren, el 1 se relaciona con el 2. El 1 que es un elemento del dominio, ¿no? Se relaciona con el 2 que es un elemento del codominio. El 2 con el 4. El 3 con el 6. El 4 con el 8. El 5 con el 10. El 6 con el 12. El 7 con el 14. Y hay puntitos por acá. ¿Qué quiere decir los puntitos? Que hay más números acá. Que yo no los escribí todos, porque en verdad el dominio en este caso van a ser todos los números. Yo escribí algunos nomás. ¿Ah? Y todos los números reales, todos los números que existen. Y cada uno de estos números se comunica con un elemento del codominio. Si yo acá hubiera escrito el 10, ¿con qué número les parece que se hubiera conectado en el codominio? 20. 20. ¿Quién lo dijo? Por Victoria Denis. Victoria Denis. Bien, a ver si ya te anoté la... Ah, Victoria Denis, y mira, todavía no te había puesto la asistencia, ya te marco. Bien. Bien, ella dijo con el 20, ella está asumiendo que está pasando algo ahí, ¿no? Que cada número se relaciona con el doble, ¿verdad? Sí. Bien. Sí. Está, perfecto. El 1 con el 2. Exacto, entonces eso es lo que vamos a ver ahora un poquito más adelante de esta función que yo estoy hoy usando como ejemplo. Entonces vamos a trabajar con esta relación, que ya sabemos que es una relación función, a la que llamaremos f. Le ponemos un nombre, le llamamos f. Bueno, el conjunto A, acá lo que decíamos hoy, al que llamaremos dominio, están todos los números reales. Observamos que en el diagrama de Venn solo podemos escribir algunos de ellos, no podemos escribir los infinitos números, imposible. O sea que el diagrama de Venn es práctico, pero no tanto, como forma de representar la función. En el conjunto B, al que llamaremos codominio, también están todos los números reales. Cada elemento del conjunto dominio se relaciona con un único elemento del codominio y es su doble, ¿tá? Lo que detectó Victoria. Y acá vamos a ver la segunda, en verdad, de las representaciones que podemos hacer de una función. La primera ya vimos que eran los diagramas de Venn, ¿tá? Dibujar esa suerte de bolsas, digamos los conjuntos como si fueran bolsas llenas de cosas, y las flechas. Vamos a ver la otra representación, que es la representación tabular. ¿Tá? Tabular viene de tabla.
Ya lo agrando. Disculpen que voy a revisar que se estaba grabando. Bueno, entonces yo acá lo que hice fue escribir una tabla y escribí los elementos del dominio en la primera columna de la tabla y los elementos del codominio en la segunda tabla. Entonces pongo quién se vincula con quién. Por ejemplo, el 1 con el 2 se relaciona con el 4, el 3 con el 6. Bueno, lo que habíamos dicho hoy, ¿no? Cada uno con su doble. Después por acá puse, para que no piensen que solamente hay números enteros, el 8,5 se relaciona con el 17. Pero de nuevo, yo no puedo escribir en una tabla infinitos elementos, solo puedo escribir algunos. Entonces, acá lo que les puse, bueno, es observamos que en la tabla solo podemos escribir algunos de los elementos. Por eso decimos que no es una buena representación si los conjuntos tienen infinitos elementos. Bueno, acá solo hay unos pocos ejemplos. Imposible hacer una tabla con todos los elementos de, en este caso, el dominio y el codominio, porque son todos los números. No me daría la vida para completar la tabla. Otra representación de función, o sea que hasta ahora tenemos diagramas de Venn, tabla. Vamos a ver la tercera representación, que es pares ordenados. Poco usada, pero vamos a ver ahora después para qué sirve. Un par ordenado es una pareja de números ordenados, como lo dice el nombre, ¿está? Donde me importa en qué lugar pongo a cada uno de los números. Entonces yo voy a usar un pedacito de la tabla que había hecho antes para armar los pares ordenados. Y miren qué sencillo lo que es un par ordenado. Es una pareja de números donde en primer lugar pongo el elemento del dominio y en segundo lugar pongo el elemento del codominio. Este par ordenado significa el 1 se relaciona con el 2. Este otro par ordenado significa el 2 con el 4. El 3 se relaciona con el 6. Es una manera, otra manera de escribir quién se relaciona con quién. Bueno, por acá observamos que el par ordenado 1, 2 no es lo mismo que el 2, 1. Es decir, sí me importa el orden. Fíjense que el par ordenado 2, 1 no forma parte de esta relación, porque el 2 no se relaciona con el 1. O sea, el 2 del dominio se relaciona con el 4. Entonces, no representan lo mismo, sí importa en qué orden los pongo. Eso ténganlo en cuenta, por eso se llama pares ordenados. Y a F, a la relación, a la función, yo podría escribirla en forma de pares ordenados, escribiendo un conjunto con todos los pares ordenados de quién se relaciona con quién. El 1 con el 2, el 2 con el 4, el 3 con el 6, el 4 con el 8, no. Algunos ejemplos puedo escribir, no puedo escribirlos todos. Entonces, nuevamente observamos que solo vemos algunos elementos de la función, no todos. De nuevo, una representación que, para las funciones, que no es del todo, digamos, exacta. Simplemente me da una idea. ¿Hasta acá venimos bien? ¿Hay dudas? Esta semana no les voy a dejar una actividad, tarea para que hagan. Lo que hice fue poner en CREA un foro de discusión. ¿Saben lo que es un foro de discusión? Ya han hecho en otras materias. Bueno, bien, en este foro de discusión yo les dejé una imagen con diagramas de Venn donde ustedes tienen que detectar si eso funciona o no y por qué. Y después les dejé 3 preguntas sobre lo que hablamos la clase de hoy. Les voy a dejar también el PowerPoint. Se los dejo todo en un material PDF. Ustedes pueden leerlo. Está ahí en CREA también. Y después voy a recortar algunas cosas de esta clase y poner el video. Todo eso. La idea es que ustedes comenten alguna cosa en el foro, lo que les parezca, alguna de las preguntas, si quieren contestar las 3 preguntas, si quieren comentar lo de la gráfica, si quieren comentar no entendí algo. Lo que voy a hacer esta semana es identificar la participación, digamos, y después en otra semana
haremos alguna actividad donde incluimos este concepto y el que sigue. Como a veces tenemos números con coma, yo lo que hago es separo un elemento de otro con un punto y coma, cuando hablo de pares ordenados, para que no haya confusión. Porque si no, yo miro esto, si yo acá hubiera puesto una coma, diría, ¿qué es eso? ¿1,2? Bueno, no, pongo un punto y coma para decir 1 y 2. Bueno, así que vuelvo a donde andábamos, que era por acá. Y es otra, la representación se llama representación algebraica, capaz que es la que ustedes más conocen o más relacionan con una función. Cuando ustedes, suele pasar que yo les pregunto a los alumnos qué piensan que es una función, y ellos me dicen una fórmula, una ecuación, algo que tiene X. Entonces, capaz que la representación de función mediante una expresión algebraica es lo que ustedes más conocen o más han trabajado. Bueno, entonces fíjense que si llamamos X a los elementos del dominio, o sea, a todos los números reales que estaban en el conjunto dominio, en el primero de los conjuntos, y f de x a los elementos del codominio. ¿Por qué le llamo f de x? Porque son función de los elementos del dominio. Es decir, cada uno de los elementos del codominio se relacionan con un elemento del dominio, digamos. Entonces, si le llamamos x a los del dominio y f de x a los del codominio, podemos decir que f de x, los del codominio, son el doble que los del dominio. Es igual a 2x. ¿Esto queda claro? Sí. ¿Sí? Si no... No lo entendí, no lo entendí muy bien. Bueno, bien. Esta es una de las partes un poco más complejas de entender. Voy a hacer lo siguiente. Voy a dejar de compartir pantalla. Bien, entonces... Yo les decía... Voy a volver al diagrama de Venn, donde yo tenía 1, 2, 3, 4, 5, cantidad de cosas más. ¿Ah? Y el otro conjunto, 2, 4, 6, 8, 10, todos los números reales. ¿Ah? Dominio, dijimos, lo ven cortado, ya subo un poquito. Ahí. Bueno, ahí creo que lo ven bastante bien. Ahí está un poco. Bien. Dominio y codominio. Entonces yo al 1 lo relaciono con el 2, al 2 con el 4, ¿tá? Lo que habíamos dicho hoy. Si yo a estos elementos le llamo X, y digo que cada uno de estos elementos es un X, un número X, le aplico F, y obtengo F de X. ¿Ah? Eso es lo que, lenguaje matemático, es lo que más cuesta. A los del dominio siempre les vamos a llamar X, a los del codominio siempre les vamos a llamar F de X. Y F le llamo a la función, por eso digo F de X. ¿Tá? Son producto de haberles hecho algo a los elementos del dominio. ¿Qué les hice a los elementos del dominio? Lo multipliqué por 2. ¿Sí? Entonces, si yo a las X las multiplico por 2, obtengo F de X. Entonces, las F de X son 2 por X. ¿Sí? Eso es lo que yo trataba de explicar allí. ¿Queda un poco más claro esto? Sí. Sí. Para definir correctamente una función, debemos definir al dominio y al codominio. O sea, tenemos que decir quiénes son esos conjuntos, porque no es lo mismo una función si yo estoy trabajando con ABC 1, 2 y 3 que si estoy trabajando con todos los números reales. Entonces tengo que decir quiénes son esos conjuntos. Si no, la función, en definitiva, no sé quién es. Por más que me digas es 2 por X, bueno, es 2 por X, pero ¿en qué conjuntos? Entonces, en este caso, los conjuntos, los dos, dominio y codominio, son todos los números reales. Entonces, F, a ver esta notación que seguramente vieron 1000 veces en su vida, ¿qué significa? F, esta función o esta relación, va del conjunto de los números reales, o sea, el dominio son los reales, al conjunto de los números reales, el codominio también son los reales.
esta barrita significa tal que f de x es igual a 2x. Esto es lo que ustedes veían cuando les planteaban una función. Y voy a volver un poquito al pizarrón. No sé cómo hacer para que se vea grande. Vuelvo al pizarrón para explicar un poquito mejor eso. La función vincula los elementos del dominio, esta R significa el conjunto dominio, con los elementos del codominio, esta significa codominio. Tal que, esta barrita es tal que f de x es igual a 2x. ¿Cómo los vincula? Multiplicándolos por 2. Eso es lo que significaba, quedó medio corrido, ahí está. Eso es lo que significaba lo que yo les decía en el material. La idea de la clase de hoy es que ustedes tengan en su cabeza, bueno, qué significa una función y cómo lo puedo representar. Esa es la idea de la clase de hoy. La última de las representaciones es la representación gráfica. Y acá es donde entran en juego los pares ordenados. Los pares ordenados pueden representarse en un plano cartesiano. ¿Qué significaba aquello del plano cartesiano? El plano cartesiano no es ni más ni menos una manera más de representar esas relaciones, que son las funciones. Entonces lo que se hace es, se dibujan dos ejes, ¿verdad? Son dos rectas. El punto donde se cortan decimos que es el cero de esta recta y de esta recta, porque las rectas en verdad están graduadas. Entonces, si el 0 está acá, bueno, entonces acá estaría el 1, acá estaría el 2, el 3, el 4, el 5. Y para el otro lado los negativos, menos 1, menos 2, menos 3. Este eje se llama eje X, o también se le llama eje así, pero nosotros le vamos a decir eje X. El otro eje, también, hacia arriba está el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, y hacia abajo los negativos, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, bueno, y siguen. ¿El plano cartesiano se usaba para hacer las curvas? Sí, se usa para hacer las gráficas, ahí va, para representar gráficas, que a veces son curvas, a veces son rectas, a veces son puntos, pero lo vamos a usar para representar gráficas, exactamente. Entonces tenemos eje X y eje Y. ¿Cómo represento la función que yo tengo hoy, la que estoy trabajando hoy, en este plano cartesiano? Bueno, yo puedo representar en el plano cartesiano pares ordenados. Entonces lo que voy a hacer es representar un par ordenado. Voy a representar el par ordenado 1, 2. Ustedes ya saben que este par ordenado pertenece a mi función, ¿no? Porque el 1 se relaciona con el 2. Entonces yo lo que hago es, esto primero lo voy a ubicar en el eje X. Y el segundo de los elementos lo voy a ubicar en el eje Y. O sea que el elemento del dominio, ¿se apagó? Ya voy. Ahí vuelve. El elemento del dominio se representa en el eje X y el elemento del codominio en el eje Y. Entonces yo lo que hago es, bueno, en el eje X tengo que ubicar el 1, me fijo. El 1 en el eje X está acá. Entonces, en algún lugar de esta proyección va a estar ese punto. ¿Cómo sé dónde va a estar? En el eje Y en el 2. El 2 en el eje Y está acá. En algún lugar de esta proyección va a estar. Entonces, donde se cortan las dos proyecciones, ahí está el punto 1, 2. ¿Sí? Sí. Bien. Entonces, yo acá ubiqué el punto 1, 2. Voy a cambiar por acá. 1, 2. Bien, ubiqué el primero de mis puntos. Voy a ubicar otro.
El otro punto va a ser el 2, 4. Me voy. Eje X. Punto 2. Bueno, por acá la proyección. Y en el eje Y el 4. Donde se cortan los dos, acá va a estar el punto 2, 4. Entonces este es el punto 2, 4. No me da el espacio para ubicar más puntos, ¿está? Pero si nosotros ubicamos, por ejemplo, el 3, 6, quedaría alineado con estos dos. Y ustedes el año pasado trabajaron, estoy segura de eso porque lo vi en uno de los cuadernos, trabajaron con las funciones lineales. Al final, ¿puede ser? Sí. Bueno, pues, Sí. nosotros sabemos que las funciones de este tipo, a ver si esto, voy a aprovechar este espacio, acá se ve, estas funciones de los reales en los reales, tales que f(x) es igual a un número multiplicado por x, son una recta, se representan mediante una recta. Entonces yo lo que voy a hacer, voy a tratar de, porque no sé dónde me dio la regla, de hacer ahí una recta. Sabemos que si ubicamos todos los puntitos finalmente, me va a quedar esa recta. Entonces, ¿la gráfica qué era? Bueno, era una manera de representar la relación entre dos conjuntos. ¿Vieron? ¿Quedó un poquito más claro lo del plano cartesiano ahora? Sí. Bien, vamos igual a insistir Sí. un poquito en esto, ¿tá? Bueno, ahí anda la gráfica, ¿tá? No la pudimos ver y fin de la presentación. O sea, por hoy, lo que yo quería era que ustedes supieran qué es una función y cómo se representa. Quedó claro. ¿Quedó claro? ¿Se animan a contarme entonces? Voy a hacer una cosa, me voy a silenciar por un ratito y les doy la palabra a ustedes, a ver si me cuentan. ¿Qué es una función para ustedes? ¿Quién se anima a decir eso? Una forma de representar algo. No, es una, ¿cómo decirlo? Es una unión, por así decirlo, entre un conjunto A y un conjunto B, que en matemática tiene unos nombres, que eso sí no me lo acuerdo, perdón, de Bien. diferentes Dominio formas. y codominio. Ahí va, voy a cambiar una palabra, es una relación. ¿Tá? En vez de la unión es la relación. ¿Tá? Pero es cierto, entre un conjunto A y un conjunto B, que en matemática tienen nombres, que ¿cómo se llaman? Dominio y codominio. Dominio y codominio. Perfecto. Ahí va. Y entonces, ahora voy a lo que decía, capaz que Victoria Denis, creo que estaba hablando hoy, que decía, y también representa, bueno, ahí yo iría a cómo se representa esa relación. Entonces, hay formas de representar esa relación de distintas maneras. ¿Cuáles son las representaciones que vimos hoy? Representación de Diagrama Venn. de Venn, De El Venn, diagrama de Venn, bien. ¿Cuál otro? pares ordenados, Pares ordenados. la tabla Mm. y ahora la última, la La gráfica, ¿no? La gráfica, perfecto. Bien, creo que no nos olvidamos de ninguno. A ver, diagramas de Venn, tabla, pares ordenados y gráfica. Bien,